El Nubero. La historia se sitúa en el concejo de Ponca, Asturias, España. La familia Casielles tenía 3 hijos en edad de entregarse por la patria. Así fue como el anciano padre se vio privado de la mano de obra de ellos. El hombre, ya entrado en años, apenas podía llevar solo la labor de sus fincas y veía cómo sus extensas tierras se iban llenando de maleza, mientras los hijos batallaban allá, por tierras africanas, para sujetar al moro que deseaba invadir España. El anciano padre no tuvo otro remedio que pedirle ayuda a un vecino para sembrar sus tierras y para que la zarza maldita no las cubriese. A cambio le prometió que a la vuelta de sus hijos le pagaría con creces su ayuda. El vecino se negó rotundamente, pues veía la ocasión de que el anciano se viese obligado a poner en venta sus tierras, que eran las más hermosas y envidiadas por los campesinos, ya que estaban cerca del río y gozaban siempre con una humedad perfecta, y así se podía obtener muy buenas cosechas. Dicho y hecho, el buen hombre se vio obligado a tener que deshacerse de algunas de sus fincas para poder sobrevivir durante la ausencia de sus 3 hijos. En una de las misivas que envió a su hijo mayor, le contó la desgracia que estaba cayendo sobre sus preciados bienes. Lo mismo hizo con el segundo de sus vástagos y el tercero. Ambos hermanos sabían que el Nubero vivía por aquellas tierras africanas, como también sabían que era un ser muy afable con las personas buenas, pero no tanto con las que la maldad se albergaba en sus corazones. Inmediatamente el hermano mayor suplicó que el Nubero se le apareciera, pero desafortunadamente no se topó con él por ningún lugar. Una noche de tormenta, sin embargo, percibió su presencia debido a un olor a chamusca. En ese preciso momento vio como un hombre largurucho, con la ropa llena de jirones y chamuscada, resurgía de entre una espesa niebla. Entonces reparó en su rostro, que estaba cubierto de una larga y espesa barba, y cubría su cabeza con un sombrero negro de ala ancha. ¿Me buscaba, valiente soldado?, le preguntó aquel ser extraño. El muchacho había oído a su padre y a otros vecinos del pueblo hablar del Nubero, como en ocasiones compartía sus viandas en las majadas con él, aunque también era cierto que nunca se identificaba, pero lo sabían porque tenía ese olor tan peculiar que dejaban las tormentas cuando descargan con furia, olor a fuego o a lluvia. Necesito que me ayudes a vengar la mala acción de un vecino que se aprovechó de la debilidad de mi anciano padre. ¿Y qué deseas que haga, muchacho? Lo que sueles hacer. Tengo entendido que envías pedriscos, rayos y truenos que anegan los campos de aquellos que no prestan ayuda. ¿Estás seguro? Pues las nubes no solo se abrirán para ese malvado vecino, pues cuando caen arrasan todo lo que encuentren a su paso. Pues sea, dijo el soldado. Yo no deseo hacer mal a nadie inocente, pero si es preciso con tal de castigarle. Aquella misma noche, el segundo de los hermanos le envió otra petición al Nubero. Este le pidió que ayudase a su padre, que enviase una gran sequía para que la maleza no tomase las tierras que le quedaban aún por vender. ¿Estás seguro? Mira que cuando el sol envía sus agresivos rayos, puede dañar a todo un pueblo, lo dice el Nubero. Si esto es necesario, respondió el segundo de los hermanos, que así sea. El más pequeño de los hijos del campesino también contactó con el Nubero, y éste le pidió que ayudase a su padre de la mejor manera posible, para que sus tierras fuesen bien fecundas, y así pudiese vender bien su cosecha, y poder pagar a los obreros que le ayudaban en las penosas tareas del campo. ¿Estás seguro de lo que me pides? ¿No prefieres que arrase con las fincas del mal vecino?, contestó el Nubero nuevamente. Oh, no, eso sería fatal para el resto de campesinos, incluido mi padre, ya que lo poco que le queda también sería arrasado.
El nubero se fue sin prometer cosa alguna a los tres hermanos, que cada uno por su lado estaban intentando ayudar a su padre, pero cada cual a su manera. Aquella noche los combates fueron feroces. Los soldados estaban desesperados porque las tropas enemigas avanzaban con gran violencia hacia sus puestos. En ese mismo instante comenzaron a aparecer tremendos rayos del cielo, con tanta claridad que dejaban al descubierto las trincheras, como también a los taimados moros que solo sabían luchar bien en la oscuridad de la noche. El capitán de los moros mandó replegarse a sus soldados, pues era inútil seguir combatiendo. En un santiamén entonces, una tempestad de viento y lluvia anegó y destruyó el bastión donde se encontraba el mayor de los hermanos. Entonces los aguerridos combatientes comenzaron a abandonar sus puestos y extenuados lograron llegar a sus cuarteles. El mayor de los hermanos clamaba para que aquella tempestad se calmara, porque en el frente aún quedaban sus dos hermanos. El segundo clamaba porque Dios le ayudase a encontrar a su hermano pequeño, que desde hacía días no sabía de él, y temía que las aguas enloquecidas le hubiesen arrastrado. El hermano menor, que había sido capturado por los moros, estaba muy ocupado ayudando a sus enemigos a salir de aquel barrizal donde se habían quedado incomunicados entre los fangos a causa de las tormentas. Los moros, agradecidos por los esfuerzos del muchacho por salvarlos, le concedieron la libertad. Entonces el joven fue al instante en busca de sus hermanos. Ambos confesaron el miedo que habían pasado y cómo se temían que aquella tormenta era una seria lección que les había enviado el nubero. Habían pasado mucho tiempo en el frente y era hora que llegara el próximo reemplazo. Así fue como los tres hermanos volvieron al hogar y pudieron ayudar a su padre. Fue mucha la alegría que se llevaron, y más aún cuando pudieron abrazarlo. Pronto se pusieron manos a la obra y arreglaron las acequias por donde conducían el agua en tiempos de sequía. Limpiaron el pozo del más preciado de los líquidos que les servía para dar de beber al ganado y para el mismo consumo del hogar. De esta manera, la hacienda recobró el esplendor de antaño, aunque faltaran las fincas que su padre se vio obligado a vender. Mientras acondicionaban los establos, vieron aproximarse unas enormes y oscuras nubes y decidieron retirarse, teniendo cuidado de cerrar muy bien los portones y protegerles del temporal que se avecinaba. Entre tanto, los vecinos comentaban que el nubero les estaba amenazando con un gran temporal, y temerosos de que estuviese tras aquellas predicciones, acudieron al señor cura del pueblo para que les absortara con sus oraciones. Otros quemaban laurel bendecido, y los demás daban vuelta a los carros poniéndolos con las ruedas hacia arriba. Todo esto mientras repicaban las campanas, ya que decían que de esa manera le ahuyentaba, y también se decía que lograba calmar sus furias. Pero el nubero siguió con su propósito y envió un temporal que anegó los campos. Los únicos campos que se salvaron fueron los de los trabajadores vecinos que habían limpiado y arreglado las acequias, pero las del abusivo vecino se quedaron anegadas perdiendo todas las cosechas. Tras el temporal llegó una gran sequía, de la que se pudieron librar las tierras de quienes habían hecho bien su trabajo. No pasó mucho tiempo en que los hijos del campesino volvieran a recuperar las fincas que su padre se vio obligado a vender, y todas las demás fincas del agricultor usurero, ya que nunca se pudo rehacer de tan grandes pérdidas, pues siendo tantas y tantas las fincas adquiridas de mala manera, no daba abasto con tanto trabajo, y se enfermó, de forma que poco a poco fue abandonando todas sus posesiones. Nunca más los hermanos olvidaron la lección que recibieron del nubero. Y es que la venganza no es necesaria, ya que la vida pone en su lugar a cada cual. El pequeño de los hermanos siguió siendo un hombre inteligente, de nobles sentimientos, muy trabajador y agradecido. Él, junto a sus hermanos, siempre estaban prestos a ayudar a sus vecinos, y cuando estaban en las majadas, y un hombre barbudo, enjuto, con olor a humo,
y Negro Sombrero de ala ancha les pedía ayuda, no dudaban un solo momento de compartir sus viandas, y esto con gran alegría. Luisa Leston Celorio